Jesús no se dirigió a los lugares bien conocidos, a donde había enseñado a la gente, sino que con sus discípulos buscó silenciosamente la casa que había de ser su hogar provisorio durante el resto de su estadía en Galilea. Se proponía instruir a los discípulos, más bien que trabajar por las multitudes. Durante el viaje por Galilea, Cristo había procurado otra vez preparar el ánimo de sus discípulos para las escenas que les esperaban. Les había dicho que debía subir a Jerusalén para morir y resucitar, y les había anunciado el hecho extraño y terrible de que iba a ser entregado en manos de sus enemigos. Los discípulos no comprendían todavía sus palabras. Aunque la sombra de un gran pesar había caído sobre ellos, el espíritu de rivalidad subsistía en su corazón. Disputaban entre sí acerca de quién sería el mayor en el reino, como lo veremos en el siguiente incidente. Pero ahora, cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? Los reyes de la tierra, ¿a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Mientras que los habitantes de un país tienen que pagar impuestos para sostener a su rey, los hijos del monarca son eximidos. Así también Israel, el profeso pueblo de Dios, debía sostener su culto. Pero Jesús, el Hijo de Dios, no se hallaba bajo esta obligación. Si los sacerdotes y levitas estaban exentos por su relación con el templo, con cuánta más razón lo estaba aquel para quien el templo era la casa de su Padre. Si Jesús hubiese pagado el tributo sin protesta, habría reconocido virtualmente la justicia del pedido y habría negado así su divinidad. Pero aunque consideró apropiado satisfacer la demanda, negó la pretensión sobre la cual se basaba. Le dijo a Pedro: «Pero para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo». El curioso milagro que Pedro pudiera pescar el pez que tenía en su boca la cantidad exacta de dinero que se necesitaba para pagar el impuesto de 2 personas impresionó tan profundamente a Pedro porque era absolutamente imposible que un pez tuviera la moneda en la boca en el momento preciso. Al proveer para el pago del tributo de esa forma extraña, Jesús dio evidencia de su carácter divino. Quedó de manifiesto que Él era uno con Dios y por lo tanto no se hallaba bajo tributo como un simple súbdito del rey. Jesús no realizó este milagro para beneficiarse a sí mismo, sino para enseñarle a Pedro una lección y también acallar a los recaudadores de impuestos, quienes habían procurado colocar a Cristo en la categoría del común del pueblo y de esa manera impugnar su derecho de enseñar a la gente. El incidente hasta tiene una cuota de humor y nos demuestra que el Señor tiene 1000 maneras de proveer a nuestras necesidades de cada día si nosotros caminamos en los pasos de Jesús.